son los invitados, pero pocos son los escogidos, ¿verdad? Entonces, gracias por estar aquí. Esta es una conferencia llamada Rompiendo Cadenas. Ahí lo pueden leer. Ponga su corazón, su expectativa, su mente en que Dios va a hacer cosas maravillosas, porque Él nos transforma. Y me encanta porque Wingmakers Legacy, en colaboración con Coffee Time with Jesus, tienen ese sello, tienen ese llamado de traer vidas a transformación. Milagros y señales nos van a acompañar a cada uno de ustedes. Nuestro querido amigo Rubén es el primero que les va a dar esta palabra, este mensaje del corazón de Dios. Él es un empresario, es un conferencista, es un hijo de Dios, que es el título más hermoso que podemos tener, y es creador de contenido también. Y su visión está enfocada en esa transformación personal, en llegar a niveles profundos de la fe, y quiere sellar en ustedes ese propósito de liderazgo, porque cada uno tenemos ese nivel de influencia a los demás. Su historia es un testimonio completamente lleno de transformación, de restauración, de valentía y de crecimiento. Así es que recibamos con un fuerte aplauso a Rubén Guerrero. Hola, hola. Pues mucho gusto. Me alegra verlos aquí. La verdad es para mí un honor estar aquí compartiendo esto. Esto es algo que realmente salió espontáneo, salió del corazón en una llamada, armar estas conferencias. Bueno, primero me presento. Mi nombre, como ya me presentó Itzel, Rubén Guerrero. Yo soy abogado, me he dedicado al tema empresarial desde que yo tenía 24 años. Siempre dije, prefiero ser dueño de un puesto de tacos que trabajar para alguien más. Pero fue por un tema de una humillación que viví cuando era pasante en la carrera de Derecho. Y empezamos a picar piedra en muchas cuestiones. Y finalmente estuvimos haciendo diferentes negocios, desde bienes raíces, de todo. Y caímos en un tema de recolección de residuos peligrosos desde hace 17 años. Pero siempre existió un llamado muy profundo por conocer la verdad. Desde que yo era muy joven, me apasionaron las grandes preguntas existenciales. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el sentido de mi vida? Y busqué la verdad y busqué conocer a Dios en muchos lugares, en el desierto, en la metafísica, en el chamanismo, en el estudio de ciencias ocultas, en taoísmo, budismo. O sea, busqué mi verdad literalmente en todas las corrientes que estaban de moda en esa época. Yoga de luz y sonido, todo. O sea, realmente todo lo que era moda en ese entonces, yo quise buscar a Dios ahí. Y a veces cuando uno busca a Dios de todo corazón, acaba encontrándolo. La Escritura dice, quien busca a Dios de corazón, lo encuentra. Cuando nuestra búsqueda es auténtica y es genuina, vamos a acabar encontrando a Dios y vamos a acabar encontrando la verdad que es Él. Él es la única verdad inmutable, Él es la única verdad eterna. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra permanece y su palabra se cumple. Y cuando tú conoces la verdad, y sobre todo una verdad que tiene el poder de liberarte de cadenas, de liberarte de temores, de falsas identidades. Cuando tú conoces esa verdad que tiene el poder de transformar tu vida y de quitarte todo peso de dolor, de herida, es cuando realmente dices, esta es la verdad en la que quiero caminar el resto de mi vida. Y empieza un proceso profundo de transformación. Así es que decidimos titular el nombre de la conferencia Restaurando tu identidad y construyendo tus alas. Porque en este caminar hemos aprendido que lo primero que Dios quiere hacer es que reconstruyamos nuestra identidad, que realmente podamos reconocer quiénes somos. Porque a lo largo del camino nos vamos olvidando de quiénes somos y elegimos. Sin darnos cuenta, nos empezamos a identificar con etiquetas. Pobre de la que se case contigo, no pierdas la cabeza porque la tienes puesta,
de maceta no vas a salir, el que nació para maceta no sale del pasillo. Y en fin, una serie de creencias que empiezan a moldear nuestra autopercepción y nuestra autoimagen y empiezan a lastimar nuestra autoestima y empiezan a lastimar realmente el diseño que Dios tiene para nuestras vidas. En este proceso de restaurar tu identidad y en este proceso de búsqueda profunda que iniciamos desde que teníamos 14 años, me tocó ir al desierto con los huicholes, con los chamanes, un sinfín de cosas, con conocer gurús de la India que venían a dar clases de un sinfín de temas, meditación y demás. Pero en mi búsqueda por la verdad me encontré con Jesucristo. Me lo encontré como quien se encuentra un amigo. Fuimos entendiendo cómo lo primero que Dios quiere hacer es restaurar nuestra posición como hijos, porque el ser humano, a causa del error, se separa de Dios. Y al separarnos de Dios, empezamos a crear caos, confusión, dolor, enfermedad, muerte. Y empezamos a perder nuestra verdadera identidad. Y empezamos a olvidar quiénes somos. Cuando olvidamos quiénes somos, empezamos como el hijo pródigo que empieza a buscar en muchos lugares la plenitud, empieza a buscar la satisfacción en todos los lugares menos en Cristo, menos en Dios, menos en su Creador, de quien fue formado. Entonces empieza un proceso de deterioro. Pero Dios es tan bueno y Dios es tan grande que Él provee una forma para poder volver a entrar al corazón de Dios, para poder volver a restaurar nuestra identidad. Y entonces nos da el regalo de conocer a su Hijo Jesucristo. A través de este encuentro con Jesús, a través de poder reconocer que Él es como si fuera nuestro hermano mayor, que encarnó y reconoció todo el potencial de Dios en su vida. Por eso Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el pan de vida. Y el pan tiene que ver con la palabra el todo. Entonces significa que Él es el todo. Cuando entendemos que nuestro origen no es el caos, es un diseño divino y que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, de un Dios glorioso, de un Dios poderoso, es cuando empezamos a recuperar esa fuerza y cuando empezamos a reconocer nuestra verdadera identidad y empezamos a quitar todas esas capas. La pregunta es, ¿quiénes somos más allá de todos esos roles y de esas etiquetas que nos hemos puesto? Si nos quitamos todo lo que nos hemos autocalificado, roles que nos hemos puesto como empresario, la mujer de familia, el hombre de casa, la mamá, el hijo. ¿Qué queda si nosotros vamos quitando todas estas capas? ¿Qué es lo que queda más allá? Queda nuestra verdadera identidad. Y en esta verdadera identidad, cuando nosotros reconocemos que reflejamos esta imagen gloriosa del Creador y que todos los potenciales nos fueron dados conjuntamente con Él, porque la Escritura es súper poderosa cuando dice que todas las cosas nos fueron dadas conjuntamente en Cristo Jesús. Y somos coherederos en Cristo. Todas las promesas que fueron dadas a cada uno de a Jesús y a todos los profetas, esas mismas promesas nos son dadas a nosotros, porque somos uno con Cristo. Y cuando entendemos que esa es nuestra verdadera identidad, que esa es nuestra verdadera fuerza, vamos quitando todas estas capas que nos van limitando, porque estas experiencias de vida nos empiezan a moldear y nos van robando nuestra verdadera fuerza. Y cuando empezamos a recuperar nuestro poder a través de reconocernos que somos uno con Cristo Jesús y que en Él tenemos acceso a todo el potencial que existe en el universo, empezamos a vivir una vida de victoria y empezamos a caminar. Y nos damos cuenta que realmente nuestro diseño original era perfecto, fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios
Y por algún motivo en esta caída, en esta ruptura, empezamos a distraernos, empezamos a distorsionarnos. Cuando nosotros conocemos a Cristo y lo adoptamos como nuestro Señor, este diseño original empieza a ser parte de nuestra vida y empieza a formar una nueva identidad que nos coloca en una posición nueva. Nos da autoridad como hijos, nos da autoridad también porque entendemos que no solamente fuimos hijos, sino que también fuimos escogidos como reyes y como sacerdotes. ¿Y quién es realmente un rey y un sacerdote? El rey es el que sabe administrar las cosas que le fueron dadas. Y lo primero que tenemos que administrar es nuestra propia vida, nuestra propia alma, nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad. Y el sacerdote es el que puede traer las cosas del cielo a la tierra, el que puede evidenciar las cosas de Dios ante los hombres. Cuando nosotros reconocemos que somos redimidos y que realmente el diseño original con el que fuimos creados sobrepasa toda expectativa y todo entendimiento lógico, es cuando empezamos este proceso profundo de una transformación. Es cuando Dios empieza a obrar en nuestras vidas y cuando empezamos a recuperar el poder como hijos de Dios y empezamos a recuperar nuestra autoridad. Y en esa autoridad, entonces nuestra parada por el mundo es una parada con firmeza. Es una parada no desde el miedo, no desde la debilidad, sino que nuestra parada se vuelve sólida. Porque muchas veces vamos caminando por el mundo lleno de temores, lleno de dudas, y cuando reconocemos que en Él realmente hay fuerza y en Él somos más que vencedores, entonces nuestra parada y nuestra forma de relacionarnos con los demás cambia por completo. El tomar conciencia de que somos un reflejo perfecto y divino, hechos a imagen y semejanza de Dios, este primer proceso de tomar conciencia es donde empieza todo. Es donde empezamos incluso a poder construir nuestras alas, porque nosotros fuimos hechos para conquistar una tierra prometida. Y esa tierra prometida es el lugar donde están los anhelos de nuestro corazón. Pero primero es que recuperemos y que podamos restaurar nuestra identidad, porque es nuestra identidad la que nos pone en la posición correcta. Y es nuestra identidad como hijos de Dios la que nos permite también en convertirnos en los reyes y en las reinas de nuestro propio reino interior. Desde la conexión con Dios, ejercemos esta autoridad espiritual sobre nuestra mente, sobre nuestras emociones y sobre nuestra voluntad. Es decir, aprendemos a monitorear nuestra mente, gestionar nuestras emociones y tomar conquista de nuestra propia voluntad, logrando el dominio propio. Cuando nosotros logramos ese dominio propio y logramos recuperar nuestra fuerza, es cuando podemos tener una mirada mucho más real del mundo y nuestras posibilidades. Entonces, es importante que empecemos a descubrir quiénes somos y que nos preguntemos con qué nos hemos estado identificando, si realmente hemos reconocido por completo la belleza de nuestro ser, que fuimos hechos a una imagen perfecta de un Dios glorioso. Y es importante que descubramos que realmente nuestro verdadero diseño es un diseño divino, es un diseño que refleja la grandeza del universo mismo. Es un diseño que Dios estableció desde el principio para sus propósitos y que es tan grande que a veces en nuestra identidad limitada ni siquiera nos podemos imaginar cómo nos ve Dios, cómo nos diseñó, cómo nos formó. Hemos ido caminando como si fuéramos huérfanos, como si no tuviéramos un propósito, un motivo. Yo siempre pongo un ejemplo que a lo mejor puede parecer un poco chusco, pero imagínense que ustedes son hijos de
tienen una herencia muy grande por el señor Carlos Slim. Y son sus hijos. Y ustedes ni siquiera saben que son sus hijos. Y entonces, de pronto, pues están batallándole por tema de trabajo, por tema de sacar adelante la subsistencia del hogar y demás. Y andan pidiendo trabajo a lo mejor en el Sanborns, en Telmex, de recepcionista, de ayudante de Telmex. Y resulta que realmente ustedes son dueños de la empresa y son socios de las empresas que su papá, Carlos Slim, les dejó. Algo así es lo que nos pasa como seres humanos, que vamos por la vida mendigando, sintiéndonos víctimas de todo lo que nos pasa, no dándonos cuenta de que Él nos dotó de poder, que Él nos dotó y nos hizo no solamente a su imagen, sino que nos dio autoridad para poder reinar, para poder gobernar lo que hay en la tierra. Nos formó como reyes, profetas y sacerdotes. Puso en nuestro corazón un anhelo. Nos prometió una tierra prometida. Y realmente nosotros debemos de aprender a caminar con esa confianza de saber que tenemos una fuerza y que tenemos un propósito y que tenemos un destino y que tenemos un llamado y que fuimos llamados a vivir una vida de victoria. Y quiero comentarles cómo en este proceso de olvidar nuestra identidad es porque hubo una caída y que cuando nosotros conocemos el amor de Dios y experimentamos su poder en toda su plenitud, es que empieza una restauración. Imagínense que fuimos llamados a ser llevados a la estatura del varón perfecto, que es Jesucristo. Dice, porque la buena obra que yo comencé en ti, yo la estoy perfeccionando hasta llevarte a la estatura del varón perfecto. Entonces, imagínense cómo caminaríamos por la vida si supiéramos que Cristo vive dentro de nosotros. No habría temor de enfermedad. Imagínense ustedes atacando una enfermedad a Jesús. Si venció la muerte y el mismo poder el mismo poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos es el mismo poder que está dentro de cada uno de nosotros y que quiere hacer mucho más abundantemente de lo que podamos nosotros imaginar. Entonces, es importante que entendamos el diseño original y cómo en este diseño original teníamos una identidad clara y que recuperemos nuestra identidad porque es el primer punto de partida, que podamos recuperar esa identidad de quiénes somos en Él, quiénes somos en Cristo, quiénes somos en Jesús. Y entender que no solamente nos llama a que restauremos nuestra identidad, sino que nos llama a que podamos reconstruir nuestras alas y nos llama a poder vivir una vida llena de victoria y que podamos caminar con esa fortaleza de que no estamos peleando por la victoria. La victoria ya la tenemos. Estamos peleando desde la victoria. Estamos peleando desde el poder, desde la fuerza. ¿Con qué nos estamos identificando hoy? ¿Cómo nos estamos autodefiniendo? ¿Qué mentiras se han instalado en nuestra mente? Muchas veces vamos caminando con una serie de conceptos que nos han ido quitando nuestra verdadera fuerza, la posibilidad de escribir una historia de poder. Hemos hecho a un lado nuestro verdadero llamado, nuestro verdadero potencial como hijos de Dios. Entonces, algo que sería importante es que se pregunten con qué nos estamos identificando. Muchas veces venimos arrastrando heridas del alma desde la infancia, donde nos empezamos a identificar a lo mejor con, pues eres un borracho, eres un drogadicto, eres un bueno para nada, no naciste tú para brillar. Y es importante que nosotros nos hagamos conscientes de cuáles son esas creencias que realmente están instaladas en nuestra mente, para que podamos destruirlas por completo de una vez por todas y para que podamos alcanzar nuestro verdadero potencial, a lo que fuimos llamados, porque fuimos llamados a vivir una vida llena de victoria, una vida que sobrepasa toda limitación, y fuimos llamados a esta nueva vida, a esta nueva identidad y a una nueva naturaleza en Cristo.
Él no vino a mejorarnos, vino a restaurarnos, a llevarnos a su imagen. Dice la Escritura que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas las cosas son hechas nuevas. Él viene a darnos esta nueva identidad justamente y esta nueva naturaleza. Nosotros somos además un linaje escogido. Nuestra historia no nos debe de definir. Somos definidos porque fuimos redimidos por Dios y por los propósitos que Dios estableció para nosotros. Nosotros somos linaje real, que viene de la realeza. En muchas ocasiones, la Escritura es muy clara y dice que fuimos hechos un reino de sacerdotes. Somos escogidos como un reino de sacerdotes. Entonces, fuimos llamados a ser establecidos en este reino. Y es un reino de sacerdotes. Y lo dice en muchas ocasiones, dice, porque ustedes son linaje real, sacerdocio santo, nación escogida. Dice también en Apocalipsis que fuimos hechos reyes y sacerdotes. O sea, no lo dice una vez, lo dice varias veces. Entonces hay que reconocer cuál es nuestro verdadero linaje, cuál es nuestro verdadero llamado. El guerrero de Cristo es aquel que ha aprendido a no identificarse con su historia personal, porque muchas veces, cuando en mi caso me tocó estudiar el tema del chamanismo un poco, la parte del camino del guerrero, habla de que hay muchas coincidencias, siempre vamos a encontrar coincidencias en las diferentes cosmovisiones, y una de las cosas que habla es que el guerrero no tiene historia personal. Esto lo enseña un poco la sabiduría tolteca, y es lo mismo que nos dice la Escritura, que dice, nueva criatura es en Cristo Jesús. Dice también, porque nosotros ya no son engendrados ni de carne ni de sangre, son engendrados por el Espíritu. O sea, debemos incluso de dejar de identificarnos con nuestro linaje, llamémosle, con nuestros antepasados, o sea, con la parte es que es genética, ¿no? Mi mamá viene de cáncer y mi abuelita tuvo diabetes. Entonces nosotros dice, porque ya no son nacidos de carne ni de sangre, ahora son engendrados en el Espíritu de Dios. Entonces cuando el Espíritu de Dios imprime esta vida nueva, esta nueva identidad en su Hijo, en sus hijos, que somos nosotros, empezamos nosotros a ser transformados a imagen del varón perfecto que es Jesús. Nuestra historia personal no debe de limitarnos nunca. Nuestra historia personal nos debe de servir de inspiración de todo aquello que quizá cometimos errores, pero es para que a través de esos errores nosotros tomemos aprendizaje, de saber que siempre debemos caminar sabiendo que tenemos victoria, porque cuando perdemos, aprendemos. Entonces, nuestra historia personal es para que nunca nos limite, sino que solamente nos sirva de experiencia. Y hagámonos la pregunta, ¿quiénes somos en Cristo? ¿Para qué estamos aquí en la tierra? Hay 3 ejes, nosotros tenemos un llamado y fuimos establecidos en un reino, en el reino de los cielos, en el reino de la conciencia. Y hay 3 ejes fundamentales, que es el del sacerdote, el rey y el profeta. Les comentaba que en Éxodo justamente dice que fuimos hechos un reino de sacerdotes. Fuimos escogidos como reino de sacerdotes. Y vemos también la parte de que desde antes de nacer en el vientre de nuestra madre, esta profecía se la dieron al profeta Jeremías. Pero como les platicaba que en Cristo, todas estas promesas también son para ustedes. Son para cada uno de nosotros. Y esta promesa dice que nos formó desde antes de estar en el vientre de nuestra madre y nos escogió para ser profeta en medio de las naciones. Cuando entendemos esta verdad poderosísima de que somos coherederos en Cristo Jesús y que todas las cosas nos fueron dadas conjuntamente en Cristo, es cuando tomamos esas promesas para nosotros mismos. Porque hay un sinfín de promesas que a veces las pasamos por alto. Muchas. Ejemplo, dice, te pondré por cabeza y no por cola.
Serás bendito en la ciudad, bendito en el campo, bendita tu mesa de amasar. Todo lo que hagas dará fruto y fruto en abundancia. Todo lo que hagas será prosperado. Pídeme y te daré por herencia las naciones de la tierra. Sobre ti brillará mi luz. Nada ni nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, mi siervo, estaré contigo hasta el final. No te dejaré ni te desampararé. Nada ni nadie te podrá arrebatar de mi mano. Entonces, si nosotros nos ponemos un poquito a entender que todas estas promesas son para nosotros y son una realidad en el amado, son una verdad absoluta. Y lo primero que es vital es que recuperemos nuestra identidad en Cristo, que aprendamos a reconocernos en Él y a reconocerlo en nosotros. A veces una de mis oraciones es: Señor, haz que me reconozca en ti y enséñame a reconocerme en ti. Porque cuando nosotros nos reconocemos en Él, podemos caminar con esa autoridad y con esa fuerza. Para todo este proceso es muy importante que nosotros empecemos a entender que es vital que tengamos una vida de oración, una vida de altar, una vida que busca tener comunión con Dios, una vida que busca tener intimidad. La vida de altar y la vida de oración se vuelve el eje de un hombre que camina en esta victoria. A mí en lo particular me llama mucho la atención cómo la Biblia deja claro el proceso y cómo cuando manda a reconstruir Jerusalén, que había quedado en ruinas, lo primero que le revela al profeta a Nehemías es que reconstruya la puerta de las ovejas. Y la puerta de las ovejas era justamente el lugar por donde el sacerdote entraba al altar. Entonces, nosotros lo primero que tenemos que hacer para poder restaurar nuestra identidad es reparar el altar interior. ¿Cómo lo reparamos? Buscando esta vida de adoración, oración y Biblia. O sea, la lectura de la palabra de Dios es la que tiene el poder de transformarnos, y esta vida de altar, que es una vida donde rendimos todos nuestros temores, donde rendimos nuestras dudas, donde las presentamos delante de Él, es donde tenemos esta victoria. Es en ese lugar donde realmente hay redención, donde podemos experimentar esta transformación. Y no es por el hecho de buscar el poder en sí, es por el hecho de buscar la unción de Cristo, que podamos ser ungidos. Y cuando Él nos unge, cuando Él nos llena de su presencia, entonces empezamos a tener autoridad y poder en nuestras vidas. Y cuando caminamos con esa autoridad y con ese poder, no hay poder que pueda resistir. Y en verdad empieza todo a acomodarse, porque entendemos que la verdadera victoria es una vida rendida a Jesús. Entendemos que realmente es en su poder. En Juan 15 es muy claro cuando comenta: yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, y mi Padre es el labrador. Separado de mí, nada podréis hacer. Unido a mí, daréis fruto, y fruto en abundancia. Entonces, vemos cómo aquí la parte de mantenernos en esta comunión, en esta conexión, es cuando tenemos la victoria. En mantenernos en esta conexión, en esta intimidad. Cuando nosotros empezamos a experimentar esta vida de victoria y esta vida de poder, nos damos cuenta que no hay nada que no podamos lograr, porque para el que cree todo le es posible. No hay límites. Los límites realmente nos los pusimos nosotros. Los límites vienen por nuestros propios sistemas de creencias. Los límites vienen muchas veces por esas heridas que no hemos reconstruido. Y cuando nosotros entregamos nuestra vida a Dios y permitimos que Él sea el que obre en nuestras vidas, empieza a romper los límites, empieza a ponernos en una posición real donde empezamos a caminar en esta victoria y somos llevados de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y no hay nada que nos pueda separar de su amor. Y no hay derrota, no hay poder que pueda. En el altar es donde nosotros pedimos dirección,
donde nosotros encontramos cuáles son los caminos en los que debemos andar. Dice la Escritura, pondré mis ojos sobre ti y te haré entender los caminos en los cuales debes andar. Entonces, es en ese lugar donde empiezas a tener la dirección, donde empiezas a tener la guía, donde eres llevado conforme a sus propósitos, donde vas caminando en una vida llena de propósito y llena de sentido. Pero es en este espacio, es en este lugar donde nosotros empezamos esta reconstrucción y donde empezamos a avivar ese fuego, el fuego del Espíritu de Dios obrando en nuestras vidas. Empezamos a tener dirección, fuerza. Sin altar, pues no hay dirección, no hay fuerza, no hay fuego. Hay una regla de oro del gobierno interior que es lo que no gobiernas, te gobierna. Entonces, si nosotros no gobernamos nuestros miedos, nuestros temores, nuestras dudas, nos van a acabar gobernando y nosotros vamos a llamarle destino a todo aquello que nos gobierna. De hecho, incluso varios hombres que han estudiado profundamente la psicología lo han descubierto con otras palabras. Carl Jung decía que mientras no hagamos consciente lo inconsciente, todo lo que esté en el inconsciente, los traumas, las heridas, las creencias, ese inconsciente nos va a seguir gobernando y le vamos a llamar destino. Entonces, el llamado es que podamos nosotros recuperar el control de nuestras propias vidas y que nos demos cuenta que fuimos creados para crear. Fuimos creados para vivir una vida de victoria. Fuimos creados para volvernos reyes y reinas de nuestro reino. Fuimos creados para ejercer autoridad espiritual sobre nuestra mente, sobre nuestras emociones, sobre nuestra voluntad. Fuimos llamados a poder caminar en propósito, a dejar un legado. Fuimos llamados a aportar la presencia de Dios, fuimos llamados a muchas cosas que es el tiempo de que recordemos quiénes somos. Si ustedes analizan sus propias vidas, se van a dar cuenta que cuando ustedes atraviesan por momentos de dificultad y cuando empieza el quebranto, cuando empieza una duda, cuando empiezan a tener dificultades en sus vidas, en sus negocios, en sus trabajos, muchas veces viene porque se olvidan de quiénes son. Muchas veces la pregunta que nos tenemos que hacer es, recuerda quién eres y recuerda de dónde has caído y saber que tenemos un Dios que nos restaura y que utiliza todo quebranto para su propósito y para bien. Todas las cosas obran para bien de los que amamos al Señor. Muchas veces el problema de nuestras vidas no es la falta de oportunidades, es la falta de un orden interno. Y este orden interno, el primer punto es la identidad. ¿Quiénes somos en Cristo Jesús? El segundo punto es que reconstruyamos nuestra vida de oración, nuestro altar. Que podamos reconstruir nuestra conexión con el Creador. Cuando reconstruimos nuestra conexión, es como si estuviéramos injertados en el árbol que lleva fruto abundante. Imagínense una vid, una plantita que tiene uvas y ustedes la arrancan la ramita. Esta rama que llevaba 2 o 3 uvas, lo primero que va a pasar es que las uvas se van a secar. Cuando nosotros nos separamos del Dios, de nuestro Creador, empezamos a dar poco fruto. Nuestro fruto empieza a morir. Porque realmente quien hace dar fruto en nosotros es nuestra conexión con Dios. Entonces no debemos olvidar en ningún momento que lo que nos da esta vida de victoria es aprender a estar en comunión con Dios. Esto es aprender a vivir una vida de altar. Una vida de altar, no crean que es una vida así, se puede como malentender, como si fuera una vida demasiado complicada, de levántate a las 3 de la mañana y 2 horas de oración, de adoración. Claro, puede ser que en un momento dado la vida te lleve a ese punto de levantarte de madrugada sin lugar a dudas, pero una vida de altar es cuando tú le entregas los primeros momentos y los primeros minutos de tu día a tu Dios. Tus primicias se las das a Él. Y cuando tú tienes esta comunión y esta conexión con Dios desde temprano,
Él ordena Él ordena todo lo demás. En lugar de salir al mundo como en piloto automático, cuando tú desde tempranito lo buscas, Él ordena todo lo que está a tu alrededor y empiezas a caminar desde la confianza, desde saber que Él está en comunión, que Él está en control de tu vida. Porque muchas veces queremos que todo lo demás se acomode y dejamos siempre ese tiempo de conexión con Dios, lo dejamos al último. Entonces yo los invito a que nosotros tengamos esta vida de victoria y a que podamos poner, esta es la jerarquía del alma. El alma no fue diseñada para autogobernarse, sino para ser gobernada por el Espíritu. Cuando nosotros empezamos a vivir esta vida de altar, esta vida de intimidad con Dios, desde ese lugar, entonces ejercemos esta autoridad y podemos tener dominio sobre nuestra propia mente, sobre nuestros propios pensamientos. Podemos lograr esta conquista, este dominio propio. Pero es cuando ejerces autoridad desde lo espiritual. O sea, primero es tu conexión con Dios y desde esa conexión con Dios tienes esta vida de victoria y desde ahí puedes monitorear tu mente, gestionar tus emociones, dominar tu voluntad. Entonces tienes dominio propio y te vuelves el rey de tu reino. Ese fue el reino que te fue dado. Te fue dado una mente con la que puedes crear. Muchas veces queremos el proceso, queremos la corona sin pasar por el proceso. Dios está más interesado en formar carácter en nuestras vidas. Pero una de las formas en las que Dios forja nuestro carácter es a través de la obediencia y en ocasiones a veces atravesamos pruebas y son las que nos forjan, porque esta vida de oración es lo que hace que todo lo demás se ordene, es lo que hace que todo lo demás tenga sentido y que todo lo demás empiece a tener propósito. Cuando entendemos que fuimos llamados a vivir esta vida de victoria y que hay una tierra prometida, es cuando decidimos que es el tiempo de empezar a recuperar nuestras alas, que es el tiempo de recuperar nuestra fuerza, que es el tiempo de caminar hacia ese diseño que Dios estableció para nuestras vidas. Por todos lados en la Escritura es muy claro cómo la palabra siempre nos llama a ensancharnos. Siempre vemos muchos versículos que dice, ensancha tu territorio, mueve el sitio de tu tienda. Pero aquí la pregunta ahora sería, ¿por qué muchos no vivimos esta vida de victoria? ¿Por qué? Porque tenemos una identidad incorrecta, porque no hemos creído realmente, no hemos experimentado el poder de Dios y hemos creído lo que el mundo dice. En lugar de creer lo que Dios dice, le hemos creído al mundo, que el mundo está en crisis, que las bolsas están a punto de colapsar, una serie de cosas. Entonces nosotros en lugar de creerle a Dios, le hemos creído al mundo y hemos caminado como huérfanos cuando realmente tenemos un padre. Es como la historia del hijo pródigo, que se extravía y va a buscar en el mundo cuando él venía de un gran señor que le había dado todo en vida, ¿no? Pero así Dios está con los brazos abiertos esperando que volvamos a su encuentro y hay una tierra prometida para cada uno de nosotros porque esta tierra prometida fue una herencia que le fue dada, que nos fue dada desde hace muchos años con juramento. Y esta tierra prometida es justamente el lugar donde están los anhelos de nuestro corazón. Y es el tiempo de que podamos recuperar la confianza de saber que Él va delante de nosotros y que fuimos llamados a conquistar una tierra prometida y que podamos recobrar las fuerzas, que podamos hacer a un lado todos estos temores y que pidamos que Él sea quien reconstruya esta vida de victoria a través de tener una vida de oración, una vida de comunión con Dios, porque en la intimidad con Dios, en esa comunión, es donde descubrimos nuestra verdadera fuerza, nuestro verdadero potencial. Separados de Él estamos frágiles. No puedes conquistar lo externo si primero no conquistas lo interno. Ese es el orden correcto. No puedes volar si primero tus alas no han sido restauradas. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que tenemos que restaurar todas estas heridas del alma
a través de experimentar la presencia y el poder sanador de Dios en nuestras vidas, a través de vivir esta vida de altar, esta vida de oración. Tenemos que disponer nuestras vidas a que la buena obra que Él comenzó en cada una de nosotros, Él la perfeccione, porque Él quiere hacer mucho más abundantemente de lo que podamos pensar. Nunca dudemos realmente del poder de Dios. Yo soy un ejemplo vivo de cómo de estar quebrado, tronado, con problemas de adicciones, con problemas de mucha índole, cómo Dios todas esas cenizas las tomó y me fue llevando a mi propia tierra prometida, a poder construir una linda familia, un negocio, una empresa. Y todo es cuando dejas que sea Dios quien obre en tu vida. Debemos de tener plena confianza que es Él quien puede darnos esta victoria, nadie más. Y que es en la comunión con Él que vamos a dar fruto. No nos olvidemos de que el fruto verdadero viene cuando mantenemos nuestra comunión con Él. Porque incluso dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, entonces todo lo que pidan al Padre os será dado. Es el tiempo de dejar que Él sea el que haga brillar nuestras vidas, nuestra luz, que nos dé esta vida de victoria. Pues aquí estamos llegando al fin y un placer. Muchas gracias. Gracias.